Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Inmunoaventuras. Yo soy la doctora Laura Ábrego y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Yarminia Rico. Ella es pediatra, amiga y colega también. Entonces, hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Y bueno, Yari, es un placer tenerte aquí. Oye, muchas gracias Laura por la invitación y pues aquí compartiendo de verdad un tema súper interesante para toda la población, sobre todo las papás y los mamás que tienen y viven un montón de dudas. Y Así hoy le es. hablaremos, me encantaría que conversemos un poco acerca de ese tema de las alergias y las urticarias que pues nos llegan mucho a las consultas y que los papás no saben identificar. Creen que es una alergia y no saben realmente qué es una cosa y qué es la otra. Claro, sí, es muy importante que los papás tengan un pediatra de cabecera, un muy buen pediatra de cabecera, como aquí mi amiga, y que el pediatra pues evalúe al paciente y dependiendo de la clínica y de la historia, pues entonces se hagan las evaluaciones ya y la referencia a la alergología. Porque la verdad que los brotes en la piel son tan complejos, no son tan sencillos como que muchos papás piensan que cualquier brotecito en la piel es urticaria y la verdad es bastante complejo. El médico tiene que evaluarlo y nada de usar que si la foto de Google y eso, ¿no? Es mejor usar como que el mismo médico que te evalúa, que ya conoce al niño, te haga entonces la evaluación, el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tenemos brotes que son, que pues, urticaria, que es el tipo de brote que se ve como una ronchita, como una picadura de mosquito, de esta, pero como más grandecito, a veces son chiquitos, a veces puede ser más grande. Sí, y que usualmente Laura, el papá se desespera un poco porque esto estéticamente se ve muy acaparatoso. A veces te sale una, dos, y son esas cositas que la gente no sabe identificar como si fuera una roncha, si te pica un mosquito, no te pica un mosquito. Uh-huh. Y tenemos muchas dudas en ese aspecto, pues se te desaparece de un lado, de repente te aparece en otro lado, Uh-huh. y bueno, y usualmente están muy caracterizadas porque comieron algo y tienen esa interrogante. Sería genial que los papás supieran bastante y Uh-huh. hasta yo pues porque yo soy mamá y pues supiéramos un poco Ah, más las causas que pueden darnos este tipo de brotes en la piel. claro, claro, sí. Bueno, una de las causas en realidad es infecciones. Las infecciones incluso pueden causar brotes de urticaria. Esa es una de las causas que por eso es importante que el pediatra también vaya viendo al niño. Y claro, ya la segunda causa frecuente serían pues alimentos, claro. Pero a la hora de pensar en un alimento, hay que interrogar bien qué fue, a qué hora se comió el alimento, cuánto tiempo Claro. transcurrió entre la hora que se comió el alimento y la hora que apareció el brote. Es muy importante porque estos brotes no pasan, si acaso máximo una hora después de haber comido el alimento. A mí han llegado pacientes que comen algo hoy y al día siguiente amanecen brotados más de 12 horas después y pues muchos papás en la desesperación culpan al alimento y hay que orientarlos un poco en que esto realmente es muy poco probable. Por ejemplo, a mí me Sí. llegan en la consulta y sobre todo cuando están en la esa fase de empezar a tener contacto con los alimentos. Entonces, uno de los característicos alimentos son el huevo. Entonces, unos tienen la duda que si empiezo con la clara, si empiezo con la yema, que queda primero, queda después. Entonces, pueden aparecer estos distintos tipos eh, mm, de manifestaciones en la piel, bien como lo dices, y que se pueden describir como urticarias. Claro. El huevo es un alimento que es bastante alergeno y algunos medicamentos están hechos a base de esta proteína. Cuéntanos un Claro, poco, sería genial sí. saber y que los papás sepan un poco de esa. Claro, claro que sí. Bueno, en cuanto a la introducción del huevo, realmente, si la clara la yema, realmente no hay una preferencia. Eh, Puede ser ambas a la vez. Y entonces, también es importante mencionar que el huevo, la causa de la alergia en el huevo hay diferentes proteínas involucradas. Entonces, algunas de estas proteínas solamente son alergénicas cuando el huevo está un poquito aguadito o cuando está así revuelto, pero ya en algunos casos, si usas el huevo, digamos, horneado,
En algunos casos hay niños que no les da alergia, digamos, en dulce o en algún pancake, dependiendo de eso, porque la misma proteína se va deteriorando a la hora de estar expuesta al calor excesivo del horno, por ejemplo. Entonces, por eso es importante estudiar bien en la historia, preguntar qué fue lo que comió, cómo comió el huevo y eso. Eso es bien importante y eso se hace mediante pruebas cutáneas. Evaluamos el tipo de proteína involucrada. Uh-huh. Y una pregunta, eso suele, a veces los papás me dicen, doctora, pero es que comió un día, comió otro día y le pasó. Entonces queda la duda y eso puede pasar, ¿verdad? Uh-huh. Que hoy no hizo una manifestación en la piel uh-huh. y cuando se mantiene en contacto más tiempo, ¿puede pasar? Realmente cuando el niño es alérgico al huevo, va a ser alérgico todas las veces que lo coma. Eso no puede pasar así. Una cosa que a veces confunde un poco es que cuando ellos están chiquitos y tienen dermatitis atópica, la piel de la boca, alrededor de la boca, se puede embarrar un poco de huevo y irritar un poco. Y eso no necesariamente significa que se trata de una alergia al huevo. Entonces hay que ver bien que la manifestación tiene que ser más generalizada. Así es. Lo que mencionaste de la proteína del huevo en algunos alimentos, en las vacunas, por ejemplo. Antes en algunos medicamentos. Antes se pensaba que la vacuna, por ejemplo, la vacuna de la influenza, antes se decía que los niños alérgicos al huevo no podían recibir esa vacuna, pero en realidad hoy en día se sabe que ese contenido en trazas son mínimas y en realidad el beneficio que recibe el niño de la vacuna es mucho mayor que el riesgo que hay de que el niño realmente desarrolle una alergia. Eso sería excelente aclararlo. ¿Y qué diferencia? Eso es muy importante cuando el paciente hace anafilaxia. Claro que sí. La anafilaxia es una de las cosas más preocupantes a la hora de tener una alergia alimentaria. Identificarla. Yo educo mucho a mis pacientes y también como pediatras deben educar al paciente en eso, ¿no? Pues anafilaxia se considera toda reacción que causa, que afecta a dos sistemas, que involucra dos sistemas, piel y sistema respiratorio, o piel y sistema gastrointestinal, o piel y estado de conciencia. La piel siempre tiene que estar involucrada. Si un niño es alérgico al alimento, va a tener alguna afectación en la piel, ronchas, brote, y ese brote va a estar acompañado de uno de los tres que mencioné. Pérdida del estado de conciencia o desmayos, que sería más bien a nivel sistémico, lo que es gastrointestinal y respiratorio. Respiratorio es lo más común, ¿no? Que el niño como que se no puede respirar y eso, ¿no? Pero esas son las maneras de identificarlo. ¿Tú has visto en tu consulta pacientes con historia de anafilaxia? Mira, te voy a ser muy honesta, no he visto nunca un paciente, pero he hospitalizado, paciente con anafilaxia, y después de 9 años de ser pediatra, vine a hospitalizarlo por primera vez, y fue un paciente que hizo contacto con un medicamento, no necesariamente fue alimento, y fue bastante acaparatoso. Yo no estuve presente, pero la anafilaxia la hizo en el cuarto de urgencias, donde se desplomó, hizo prácticamente como una bradicardia severa, un reflejo vagal, donde tuvo que ser reanimado. Claro. Y gracias a Dios estuvo ahí, porque eso es un evento bastante agresivo. Entonces, de verdad que esa situación es muy alarmante y los pacientes tienen que tenerla en cuenta, que no es lo que pasa con la urticaria. Que la urticaria, uno siempre le explica a los papás, y tú me corregirás, tú eres la experta en eso, pues. Siempre los niños tienen la urticaria, las manifestaciones en todo el cuerpo, y de repente le das el tratamiento, se desaparece, y a las 2 horas, 3 horas que pasa el efecto, vuelve y aparecen las lesiones, y pasan 2 días y vuelve y aparecen las lesiones, y el papá está súper preocupado. Claro. Pero uno le explica, mientras esté en contacto el alergeno, corrígeme si estoy en algo que no es correcto, circulando eso en sangre, claro, las manifestaciones van a aparecer. ¿Es o no es cierto? Sí, ok. En ese caso, realmente es raro que una alergia alimentaria dure más de 24 horas, a no ser que el niño esté expuesto a ese alimento durante todo ese tiempo, ¿no? Que se han visto casos. Pero por eso que algunos médicos tienden a poner al niño como en dieta, y eso tampoco está indicado, por lo menos en el tema, en las diferentes sociedades de alergología, no se recomienda colocar al niño en una dieta estricta, porque
estas restricciones tampoco son saludables para el niño, ¿no? Para su nutrición. Entonces simplemente es pues enfocarse en qué es lo que el niño comió en las horas, una hora antes de que surgiera el evento. Y siempre también es muy importante descartar otras causas, porque muchas veces son infecciones, si un virus, algo allí, ¿no? Que es una de las causas frecuentes. Entonces, tener paciencia, educar al papá, darle con calma, y si hay alguna duda, entonces hacemos las pruebas cutáneas, que ya podemos abarcar un listado amplio de alimentos y de también factores ambientales, ¿no? Ácaros o lo que sea necesario. Mira, y ahora que hablas de las pruebas cutáneas, es súper interesante porque el papá te dice, no, pero es que yo me la hice en sangre. Uy, sí, ese es un tema también bien importante mencionar. ¿Qué diferencia hay entre sangre porque las pruebas cutáneas, las mejores, las ideales son las pruebas cutáneas, las pruebas alergénicas, perdón, son las cutáneas, las ideales, las que se hace, la gotita se pone en la piel y se hace como un raspadito de la piel. Estas pruebas que son en sangre, es controversial, depende de la técnica que se utilice. Hay algunos laboratorios que no están utilizando las mejores técnicas en el mercado, y por eso es mejor consultar con un alergólogo a la hora de interpretar estos laboratorios. Y de paso que no son baratas. Exactamente. De paso que no son baratas. Y bueno, y a veces te ponen un montón de cosas que es alérgico hasta la lenteja, que no te puedo decir que no es mentira, pero el porcentaje no es tan... Exacto. No sé. Puede ser, la lenteja sí es una causa de alergia, pero muchas veces estas pruebas te salen con algún resultado de algo que la mamá te dice, pero si el niño come eso y no le pasa nada. Entonces ponen al niño en una restricción alimentaria innecesaria. Eso me ha pasado bastante y los papás están asustados, pero es que él siempre comía huevo y de repente la prueba dice que es alérgico, ahora no le puedo dar huevo y ¿qué hago? Entonces, ¿cómo explicarles que realmente estas pruebas no son válidas? Lo más importante y lo válido para nosotros es la clínica, o sea, lo que nosotros vemos, la historia clínica de cómo le pasó, lo que le pasa al paciente, y ahí vamos evaluando al niño. Y ¿sabes una cosa? En el día a día, ahora que tú dices eso de introducir y tener contacto con los alimentos, nosotros explicamos y en el crecimiento y desarrollo tenemos varias escuelas. O sea, de hecho, la ideal es la Organización Mundial de la Salud, que te dice que los alimentos se introducen a los 6 meses, ¿no? Pero tú ves la americana, tú ves la europea y te dicen, bueno, los alimentos se introducen, hay escuelas que lo introducen desde los 4, otros tienen su propio librito. De esa parte, y cuando vas a los congresos, se lo explican y te dicen los expertos, mientras más rápido se tenga en contacto con los alimentos, el paciente tiene más sensibilidad y desarrolla menos alergia. Eso es cierto. ¿Qué tú recomiendas? Claro que sí, exponer al niño a comer y alimentarse lo más pronto posible de todos los alimentos sin miedo, sin temor. Y bueno, ahí es trabajo también de los pediatras y de los pediatras y bueno, también los médicos generales, médicos familiares, involucrarse en esto y tranquilizar a los papás a la hora de exponer a los niños. Independientemente de que haya alguna historia de alergia en la familia, tampoco es un motivo para restringir al niño. Exacto. Y eso es muy importante también mencionar. ¿Qué restringirías, Laura? No, nada, realmente, no. ¿Antes del año? ¿A qué te refieres? ¿A qué alimentos? Antes del año no debe haber ninguna restricción, o sea, debe ser como todos los niños, que pues lo que te dicen las guías de pediatría a la hora de la lactación, pues de la primera alimentación, así es. Dentro de los alimentos que más alérgenos podemos mencionar, aparte del huevo, también está el las maní. causas de la alergia más comunes son huevo, maní, crustáceos. Bueno, dentro de los crustáceos está pues camarones, langosta, cangrejo, de ahí pues está la soya también, los diferentes frutos secos, almendras, pecanas, macadamia, la pepita de marañón o cashew, pistachio, walnut, que es la de Navidad, la que le llaman así, pues la nuez. Las nuez, exacto, nuez nogal. Y bueno, eso, y está, pues, ¿qué más te dije? Pues el trigo, vamos de nuevo, huevo, leche, soya, crustáceos, trigo, los diferentes frutos secos, coco. maní. No, coco no está dentro de las más comunes. Los colorantes.
Sí, bueno, los colorantes es un tema, ¿no? Porque hay millones de distintos tipos de colorantes, colorante número tal, colorante X, Y, hay un montón de colorantes. Realmente los que más nosotros nos preocupan son, bueno, la carmina es uno de los que nos preocupa porque puede causar anafilaxia, y hay una prueba especial para ese colorante. El resto de los colorantes solamente pues alteran un poco el sistema inmunológico y puede causar que el niño tenga brotes, pero no hay realmente pruebas válidas para eso de los colorantes. ¿Ves muchas alergias a los colorantes? Muchas reacciones. Sí, sobre todo al rojo, Sí, ajá, al, sí. al amarillo, Sí. de esta comida chatarra, de los snacks, Sí. ese colorante. La verdad que colorantes no son alimentos en realidad, ¿no? Son cosas sintéticas y yo recomiendo evitarlas, ¿no? En la alimentación de un niño. Claro. Evitar cualquier cosa sintética, estas cosas que estos chiwis o Sí, burundangas, ¿no? en la sociedad en la que estamos, pues a Ajá. veces es como un poco complicado decir no lo des y al final pues en la fiesta de cumpleaños lo que reparten, ¿no? Y tú lo Ajá. sabes. Ajá, así Entonces, es. un poco de eso es un tema bastante arduo. Ajá, así es. Y el tema de la anafilaxia, ¿qué le pasó a tu paciente? ¿Cómo te fue con ese paciente que me comentaste de la Súper anafilaxia? bien, súper bien. Se reanimó como uno lo sabe hacer como médico, Ujú. ya muy propio del hospital, ¿no? Claro. Con adrenalina, pero ese paciente se desplomó. Hizo Wow. un desmayo, como un reflejo Sí. vagal. Otra cosa que quería ahora que comentar de esto es de las alergias a los medicamentos también pueden causar anafilaxia definitivamente. El tema con los medicamentos es que no todos los medicamentos se les pueden hacer pruebas cutáneas para todos, porque algunos son solamente irritantes a la hora de colocarlos en la piel. Hay que tener bien las concentraciones preparadas para colocarlos en la piel. Y no están validados realmente, no todos, ¿no? La penicilina es uno de los que está validado, sin embargo, bueno, iba a hablar de la amoxicilina, la penicilina, que es una de las causas más comunes Y que los papás siempre creen que porque si fue alérgico a la penicilina, Ajá. el niño también lo va a hacer. Exacto. Entonces te lo dice. Uh-huh. Y de hecho, muchos pacientes que hacen el rash típico de una alergia, 3-4 días después tomando penicilina, y realmente es un bebé en etapa preescolar, que tú y yo sabemos que la causa número 1 de las infecciones son virales, y el rash va más ligado al virus que propiamente a la ingestión del antibiótico. Entonces, Exacto. ¿quién le quita de la cabeza a esos papás Uh-huh. que no fue alérgico a la penicilina? Eso es un poco complicado. Exactamente. Bueno, en esos casos, si tú estás muy seguro de que la reacción en realidad fue un virus o no tiene nada que ver con la reacción con el antibiótico, se puede hacer una prueba de reto. Yo he hecho pruebas de reto. Le das al paciente una dosis mínima del antibiótico, observas al paciente por unos 20 minutos, 30 minutos, luego le das otra dosis. Para la penicilina, la amoxicilina, pues solamente se hacen 2 dosis. El resto de la dosis, digamos que al niño le corresponden 5 ml, ¿no? Le das 1 ml ahorita, esperas 30 minutos y le das 4 ml y evalúas al niño. Esa reacción a la penicilina va a ser inmediata, en 1 hora. Y ahí tranquilizas al papá. Y le puedes dar seguimiento, ¿no? Al día siguiente, los días después. Pero eso, pues, generalmente es más recomendable que lo hagamos los alergólogos, ¿no? Esta prueba. ¿Y puede un niño superar una alergia? Sí, claro que sí. Eso varía, ¿no? Todas las alergias, no te puedo decir así como a grosso modo, pero por lo menos la penicilina, interesante que la penicilina se ha estudiado que las personas alérgicas a la penicilina, comprobada, ¿no? Que ya realmente es una alergia, usualmente se resuelve a los 10 años de ocurrido. Entonces, sí, muchas veces son bebés que tuvieron una reacción que, bueno, no sabemos si realmente fue alergia, porque muchas veces es un virus. A los 10 años, a los 15 años ya pueden recibir la penicilina. Mira, yo te lo digo porque me parece súper cómico. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, por mi parte, a mí me encantaba comer camarones, y un buen día comía camarones y me pesaba una picazón en la garganta, y otro buen día se me hinchó el labio y decía, Dios mío, y otro buen día sentía esta dificultad para respirar. Uy, y de la nada dije, no, yo me voy a medicar para comer mis camarones. Porque ya estaba bastante grande. Masoquista.
me mediqué Ay, y me comí mis camarones y yo recuerdo que la gente me veía en mi familia y que, oye, pero comiste camarones, eso tenía camarones. Y oye, un buen día ya sí. se fue. Okay. Más nunca Bueno, hice hiciste tu nada. propia inmunoterapia. Bueno, eso se llama inmunoterapia. ¿Sí? Sí. Eso debe hacerse bajo supervisión médica. Y no es algo que está muy estandarizado, por lo menos acá en Latinoamérica no se hace mucho. Yo donde estudié en Canadá sí hacíamos inmunoterapia para algunos alimentos, para el huevo, que era una de las alergias más comunes, le dábamos pero cantidades chiquititas al niño, y íbamos viendo, los citábamos una vez a la semana, les dábamos unas cucharitas que tenían una medida como de microgramos y la mamá tenía todo eso medido. Sí, interesante. Pero la alergia no sé, bueno, no sé cuánto tiempo te tomó resolverla. Yo no sé. Porque demora bastante meses. Te puede demorar hasta un año. Sí, me tomó años. Ok. Por casualidad sufres de rinitis alérgica. Ay. Porque es interesante de los camarones que, como son insectos en realidad a nivel biológico, son familia de los ácaros. Y mucha gente es alérgica a los ácaros y a los camarones a la vez porque tienen la misma proteína que es la tropomiosina. Oh, así que probablemente tengas eso. Eso sería un buen comentario para mí, que le gusta todas esas cosas. Mira, y una pregunta que te iba a hacer, porque me parece interesante eso que estás comentando. Ese tema de inmunoterapia, que lo hace a pequeñas dosis, hablamos mucho cuando hay alergia a la proteína de leche de vaca de hacer lo que es la escalera de la leche. Ah, sí, la escalera de la leche. Bueno, también existe una escalera del huevo. Okay, igualita. No sí, para la alergia. Bueno, primero y de hecho muchos pediatras no practican la escalera de la leche. Okay. Y no lo hacen y simplemente le dicen al papá y a la mamá, a los 2 años, 3, te va la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es lo más común. Exacto. Bueno, esa escalera de leche usualmente se reserva para las alergias mediadas por IgE, o sea, las alergias que son con urticaria y estos brotes y que el niño pues toma leche y se brota con una urticaria unos minutos después. Para la alergia a la proteína de la leche de vaca, que no es mediada por IgE, o sea, no causa urticaria, sino más bien es algo intestinal. Para eso la escalera de leche realmente no es necesaria, pero pues digo, no pasa nada, se puede hacer. La escalera de leche que tú vas introduciendo primero la leche como en horneados, después en pancake, así. Sí, luego, hasta que la atraveses cruda. Exacto. Sí, no está de más hacerlo, se puede hacer muy bien. Sí, yo la uso con los pacientes más que nada cuando tienen historias de alergia ya a las proteínas de la leche de vaca, en este caso mediada por IgE que cause urticaria. Cuando hablamos de proteína en la leche de vaca, hay varias proteínas en la leche de vaca, ¿no? Está la caseína, la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, entre otras. Y el huevo también tiene lo mismo, también tiene varias proteínas. No lo mismo, pero tiene varias proteínas. Interesante eso. Otra cosa de los crustáceos, muchos pacientes, pues a la hora de tener alergia a los camarones, evitan todos los mariscos. Y bueno, en realidad las personas alérgicas a los crustáceos no necesariamente son alérgicas al resto de los mariscos, porque está el resto de los mariscos son los moluscos, ¿no? O sea, la alergia a los productos del mar están 3 grupos, ¿no? Están los pescados, los crustáceos y los moluscos, ¿no? Los crustáceos, que es donde entran el camarón, langosta, cangrejo, langostino. Los moluscos en donde entran las almejas, mejillones, y esas cosas. Eso en realidad no hay reacción cruzada. Sin embargo, si comes de eso en un restaurante en donde no tienen un control, donde cocinan las cosas juntas, pues hay riesgo de que te contamines y puedas hacer una reacción. Entonces, ojo con eso. Y igual con el pescado también, que es otra alergia ya aparte. ¿Y ese tipo de alimentos, en qué etapa lo introducirías a los niños? Porque eso es una pregunta que siempre hacen los papás. ¿Y cuándo le puedo dar pescado? Sí. ¿Cuándo le puedo dar...? No, por lo menos desde el punto de vista de alergia no hay ninguna contraindicación, aparte de como tú lo hagas en consulta, claro. Lo que pasa es que hemos llevado siempre como un librito muy de la universidad, porque antes se hablaba de que primero se introducía tal grupo de alimentos, después se introducía tal grupo de alimentos, y en la actualidad las guías te dicen, pero oye, si en el Caribe comen crustáceos, mariscos, ¿por qué en Panamá no? O sea, no podemos llevar diferente, el niño es el mismo,
Eso no es cierto. Y uno le trata de explicar eso a los papás y a los papás como que les cuesta un poquito entenderlo. Pero sientes que les da miedo introducir los alimentos. Sí, por las creencias sobre todo que tienen los antepasados. O sea, ¿cómo le vas a dar camarones o cómo le vas a dar... entiendo. Bueno, una sugerencia sería que si el niño realmente no tiene historia de nada, ninguna reacción, puedes dárselo en la consulta. No sé, es una sugerencia. Pero bueno, puede ser un poco complicado porque tienes tantos pacientes y no vas a tener tiempo. Por lo menos nosotros hacemos eso a la hora de cuando tenemos pruebas de reto. Como te dije, lo de la amoxicilina, también hacemos pruebas de reto para alimentos. Usualmente si un niño tiene alguna historia dudosa de, no, que comió camarón y bueno, yo le vi el brote como a las 8 horas, 10 horas, yo digo, bueno, esto realmente no parece una alergia, este brote puede haber sido otra cosa, no, y que no tiene fotos, es muy importante tomarle fotos a los brotes, porque hay tantos tipos de brote, puede haber sido que se rozó la ropa, la piel con quién sabe qué, y ya le echan la culpa al marisco. Entonces, estas historias así como incongruentes, yo pues hago la prueba cutánea primero y usualmente cuando es incongruente, la prueba cutánea va a salir normal, va a salir negativa, porque no es una alergia, ¿no? Sin embargo, si el papá tiene miedo de introducir ese camarón, yo lo hago en la consulta. Bueno, le digo a la mamá, traiga un camarón y se lo damos en pedacitos, en partes y vamos evaluando al paciente. Eso ya es algo un poco más trabajoso, ¿no? Eso de las pruebas también es súper interesante porque nosotros siempre decimos, no es como que prudente estar haciéndolo antes de los 2 años. ¿Estoy repitiendo algo que es incorrecto? ¿A qué te refieres? No, las pruebas de alergia se pueden hacer antes de los 2 años. Sí. Las que no se pueden hacer antes de los 2 años o no se recomienda hacer antes de los 2 años son las de aeroalergenos para la rinitis alérgica, porque los niños con rinitis alérgica no desarrollan anticuerpos para la rinitis, no desarrollan anticuerpos para los alergenos de rinitis, llámense ácaros, cucarachas, hongos, mascotas, pólenes, que son los aeroalergenos, los grupos de alergenos grandes. Ellos no desarrollan esos anticuerpos, así que esas pruebas no se hacen antes de los 2 años. Sin embargo, prueba de alergia para alimentos sí se puede hacer antes de los 2 años en piel. Súper interesante. La verdad, sí. Oye, Laura, de verdad que muchas gracias por esta invitación. De nada, me encantó hablar contigo. Sí. Qué bueno saber que la experiencia... Me llevo varias conclusiones, mira. Claro. Y que los papás se la lleven porque es súper interesante. Y otros colegas también que estén viendo. Sí, otros colegas también, exactamente. Que tener alergia al huevo no significa no vacunar. Vamos a quitarnos ese mito de la cabeza. Claro. Que el huevo se puede dar y se va introduciendo poco a poco. Sin miedo. Sin miedo. Y que puedes introducir los alimentos realmente sin miedo. Sin miedo, exactamente. Que las pruebas de alergia se pueden hacer antes de los 2 años, siempre y cuando no tenga nada que ver con aeroalergenos. Aeroalergenos, me quedo con eso. Muy, muy claro. La diferencia en que la anafilaxia es una gravedad y que la urticaria te puede, se aparece inmediatamente, haces contacto con lo que estás sospechando de la alergia. Inmediato, sí. Y que algún paciente puede resolver alguna alergia en la medida que se hace su propia inmunoterapia. Sí. Bueno, no, como dicen, no intenten eso en casa, por favor. Es muy peligroso. Sí. Con respecto a la anafilaxia, es una lástima que aquí en Panamá no tengamos epinefrina. Bueno, no sé si sabes de esta epinefrina que pues en Estados Unidos, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, se venden pues las inyecciones de adrenalina para los niños, los pacientes, perdón, no solo los niños que tienen alguna alergia que puede causar anafilaxia. Ellos se la colocan en el muslo en el momento en que hayan sido expuestos al alimento, y acá no tenemos nada parecido. Eso es una lástima. Y no solo en Panamá, en toda Latinoamérica es un problema que tenemos. Sí. Es muy costosa, eso sí, y vence muy rápido. Pero bueno. Se me quedó esa pregunta, pero yo te quería decir, ¿es alérgico el yodo y el camarón tienen algo que ver? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, no, realmente no, para nada. Lo que causa la alergia en el camarón es una proteína que se llama tropomiosina. El yodo no tiene nada que ver. Ahora, el camarón puede tener trazas de yodo, pero eso no es la causa de la alergia en el camarón. Exacto. Súper. Bueno, muchas gracias, Yari, por estar aquí conmigo. Y espero podamos hacer otra
otro episodio. Claro, por supuesto. Te quiero siempre a la mucho. orden. Igual, Gracias, igual. un abrazo. Un abrazo para Gracias ti. a todos por escucharnos Un y abrazo. nos vemos en una próxima aventura.